Sean muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos por segunda ocasión a Patrick Vargas, quien es un naturópata que también hace hipnosis para la liberación de entidades. Él me realizó hace un par de días una sesión a mí y vamos a platicar qué pasó en esta sesión y ahondar un poco en los detalles para que conozcamos el trasfondo de esta terapia tan interesante. Hola Patrick, muy bienvenido a La Verdad que se desvela. ¿Qué tal, Piero? Un gusto estar acá, poder compartir con ustedes, seguir entregando información y también agradecer la acogida de las personas, sus comentarios, las preguntas y nosotros aquí haciendo lo que tenemos al alcance para poder orientarle. Así que muy feliz de esta nueva invitación. Me alegra mucho, Patrick, y creo que a la gente le va a gustar mucho este programa porque justamente a mí me acabas de hacer una sesión. La hicimos en mi casa, no la hicimos en el estudio. Queríamos que fuera un lugar tranquilo en donde yo pudiera estar bien, concentrado, tranquilo, en un ambiente adecuado para llevar a cabo esta terapia, y detectamos ahí algunas cosas de las que vamos a ir platicando en esta sesión, y seguramente irán saliendo respuestas de dudas o de curiosidades de la misma gente que tiene estas inquietudes respecto a la sesión de liberación, Patrick. Tú me comentabas que pensara en cosas que quisiera quizá trabajar o en recuerdos que tuviera muy presentes de alguna etapa de mi vida o en alguna situación muy punzante. Y yo te dije, mira, la verdad es que estoy en un momento en mi vida en donde estoy tratando de estar centrado porque estoy llevando a cabo esta labor y no tengo algo así en particular que me preocupe de alguna manera desvelar en mí. Claro que hay muchísimo trabajo siempre que hacer, pero yo te dije, mira, vamos a fluir, estoy abierto a lo que pueda salir, que seguramente habrán cosas que se puedan sacar a la luz y que se puedan de alguna manera mejorar o limpiar en el proceso. Y así fue, Patrick. Entonces hicimos esta terapia. Yo para permitirte, para hacerte la palabra, para permitirte hablar, quisiera saber a grandes rasgos cuál fue tu experiencia en ese sentido. Eh, yo me abrí a la sesión y lo que pude notar fue esta energía de tu parte muy flexible, muy amable, muy acompañante, muy paciente para este proceso. Te apoyaste de un auxiliar, en este caso, que me imagino que a veces entra en ciertas ocasiones y en otras ocasiones ya nos dirás cómo es que dejas que la persona más bien saque la información. Entonces, a modo de ya no acaparar el micrófono, no sé, Patrick, si tú quieras comentar un poquito de lo que experimentamos y de ahí nos vamos agarrando cosas para seguirlas deshilachando. Sí, totalmente. Mira, en medicina natural la premisa es que nosotros vemos a personas, ya no vemos diagnóstico en sí, no vemos número, a la persona en sí, no a la enfermedad. Con esto quiero decir que pueden llegar 10 personas con los mismos signos y síntomas, sin embargo, desde este enfoque natural o integral no podemos aplicar las mismas recomendaciones, de que cada persona creó su condición en base a estímulos individuales, estímulo, qué sé yo, nutricional, ambiental, laboral, estrés, etc. Por lo tanto, la creación de esa patología tiene una connotación netamente personalizada. Y así también lo hacemos con la hipnosis interdimensional o visión remota. Nosotros nos ajustamos a la condición de la persona y de base partiendo de que se sienta cómoda, que se sienta, que se extienda, que expanda su sentir, que se sienta en confianza para que pueda llegar a esos recuerdos que son clave y son los vectores para comenzar a armar la historia, entendiendo de que existen diversos tipos de hipnosis. En el caso tuyo, una experiencia muy linda, siempre también en consulta queremos que la persona entre en trance. Sin embargo, hay un ligero porcentaje donde la persona es más racional, más mental, más cuadrada, no deja su mente en modo avión. En el caso tuyo, accediste a la experiencia y pudiste ver directamente, ¿ya? Y de hecho en un inicio creíste que no estabas conectando. Uh-huh. Pero te llevé por otra área, por otra vía, en base a tu propio recuerdo, y llegamos justamente a un evento que también los seres luz que nos acompañan en el proceso nos encausan
para que se pueda concretar la investigación, llegar al punto inicial para comenzar a desmenuzar toda la información que va a salir y que comienza a hacerle sentido a la persona. Y en este caso tú entraste y viste cosas importantes ahí. Sí, sí, fue muy interesante y sobre todo, Patrick, quiero mencionar que ahorita volvemos a lo mío, pero que me asombra la cantidad de personas que me han escrito. Yo te lo dije, es un tema muy delgado entre la realidad y la ficción, ¿no? Lo que pensamos y lo que consideramos como ficción o fantasía. Es una línea muy estrecha. Alguien pragmático, escéptico, agnóstico, se reirá, se burlará, lo desacreditará. Pero me sorprendió la cantidad de gente que me escribió, tanto a ti como a mí dentro de las redes sociales, diciéndome, es verdad, yo lo experimento, yo estoy pasando por algo similar. A mí me escribían personas conocidas mías que me decían, por favor, pásame el dato de Patrick, estoy pasando por una situación con un familiar muy similar a lo de las dibujos que mostró en el programa pasado. Hay ciertas entidades que están haciendo esto. Mucha gente, sorpresivamente para mí, empezó a coincidir con todas estas descripciones y con todos estos procesos de los que hablamos en el programa pasado con estos, pues, desafortunados ataques, ¿no? Que tiene la gente, o con estas pesadillas, o con estas recurrencias, que me imagino que también para la gente es bien difícil de hablar. ¿A quién le dice esto? ¿A quién le pide ayuda para esto? Porque generalmente se tilda de esto, imaginación, estás loco, estás esquizofrénico, ¿qué te tomaste? ¿No? Entonces, me sorprendió muchísimo la cantidad de gente. Volviendo a lo mío, sí, efectivamente, yo traté de ser muy abierto y dejarme llevar. Yo sabía que no iba a ser fácil. Por más que yo estuviera abierto, yo entré de alguna manera porque estaba confiando. No iba a ser fácil para mí entrar en un estado, digamos, de sometimiento mental, porque me conozco, ¿no? Sin embargo, yo tenía mucha confianza y me abrí. Y lo que sucedió es que me abrí a percibir. Porque si hubiera estado aferrado a ver, a tener que ver como vemos con los ojos exteriores, pues todo el tiempo hubiera dicho no veo nada, ¿no? Pero ahí es donde tienes que entrar y empezar a percibir, empezar a sentir más que a ver, y vas a comenzar a deducir visualmente. Es complejo explicar, pero a mí fue lo que me sucedió, Patrick. Una vez que me dijiste, ok, identifica, no, esto fue muy importante. No cuestiones mentalmente lo que te llegue, inmediatamente coméntalo. Eso es importantísimo, porque si entra la mente analítica, lo va a desacreditar y va a pensar que no tiene importancia. Y eso me ayudó mucho a entrar directamente en un recuerdo que fue el primero que me vino y te lo comenté. Fue un recuerdo de mi infancia, que yo no sabía ni hablar, apenas caminaba. Y en ese recuerdo que te comenté tuvo muchísimo que ver con un segundo evento ya después, en mi preadolescencia, que te comenté, y esos dos eventos estaban enlazados. Entonces, una vez ubicándome en el evento, tú me empezaste a hacer preguntas para ver qué veía. Pero fueron preguntas que me fueron llevando detalladamente a ver cuestiones que ya iban abriendo como esta percepción de lo que podía haber estado sucediendo ahí, en otro plano. Es difícil de explicar, ¿no? Te digo, no quiero acaparar mucho y yo no tengo problema en comentar, ¿eh? Estoy abierto a que mi caso lo podamos comentar para que la gente sepa. Si tú lo quieres ir llevando, yo con muchísimo gusto lo vamos platicando, Patrick. Sí, es fundamental lo que acabas de mencionar. Y también lo explicamos en cada sesión. Uno tiene que dejar la mente racional de lado, ¿ya? Y siempre utilizamos la misma frase, ¿eh? Le decimos a las personas, si ves a un elefante rosado tocando un violín y andando en bicicleta, me lo dices tal cual. Sí. No lo analizas, ¿ya? Entonces, cuando comienzas a hacer así como, ¿será lo que estoy viendo? ¿No? Cuando comienzas entras en esa área, obviamente no conectas. Claro. Porque para traer la información de un plano más sutil necesitas conectar con el sentir. Siempre hacemos mucho hincapié en el sentir. Entonces, tal como tú lo mencionaste aquel día, sentías como que la información te llegaba acá, te llegaba al cuerpo, no te llegaba a la mente. Y es así como tiene que uno ir canalizando. Y a medida que botas esa barrera de la racionalidad, de la lógica o del análisis, fluyes mucho más, y te llega más información y más directa y ya la sientes. Entonces, hay personas que incluso me dicen, oye, la siento acá en el abdomen, en la guata, siento la información. Claro, porque están utilizando otro sentido, estamos en otra área. Nosotros en este plano estamos acostumbrados a utilizar los 5 sentidos, pero allá las personas que entran por primera vez tenemos que hacerles inducción y que entiendan
que desde el sentir comiencen a recibir la información. Fue así cuando te comenzamos a llevar en diversas situaciones, tú nos ibas entregando la información una vez conectaste. Y de gran sorpresa, cuando tuviste ese evento en tu preadolescencia, ya un poco más consciente, un recuerdo que ya era más conciso, y que estabas frente a un profesional de la salud que te iba a hacer una especie de examen, y te dije que lo miraras al ojo y me dieras descripción qué es lo que veías ahí. Cuéntale a las personas qué fue lo que encontraste. Sí, cuando Patrick me decía a ver, pasamos por un proceso en donde Patrick te ubica en un punto en donde tú ya eres capaz de percibir o de ver. Yo me imagino que hay personas que ven claramente, ¿eh? O sea, creo que varía de persona en persona cómo es este proceso. En mi caso, yo al principio me dejé llevar, pero no veía nada. Y cuando entendí que no se trataba de ver, sino de percibir, empecé a entrar mediante las preguntas que me hiciste. Me dijiste, bueno, vete a un recuerdo de tu infancia que sea el primero que te llegue en este momento. Y ahí yo te comenté, hubo un primer recuerdo del cual seguramente ahorita vamos a hablar. Y luego hubo este segundo recuerdo en donde te comenté que me llevaron a un procedimiento súper extraño de preadolescente porque yo no respiraba bien por la nariz. Entonces me habían diagnosticado una especie de sinusitis, ¿no? Que si era o que no era, no lo sé, pero me llevaron con este médico que nunca había yo visto ese tipo de procedimientos. Me cubrió la cara dejándome la nariz descubierta y yo lo que pude percibir por la rendija de la cosa que se descubría era que después de introducirme un montón de isótopos que me causaban una sensación muy desagradable, alcancé a ver una varilla de metal con punta, incluso no sé si caliente, creo que estaba caliente, y el médico me la insertó por una de mis fosas nasales. Ahí yo dije, o sea, cuando entró a cierta profundidad, yo lo detuve. O sea, dije, no, basta, esto sí no está bien, ¿no? Y sí fui como muy firme y muy enfático en mi decisión, no por no tener resistencia o no ser capaz de soportar, sino porque además de que el dolor era tremendo, no se sentía bien esto que estaba haciendo este médico. Y me quité el trapo, me lo arranqué y casi que lo aventé y le dije, no más, no va, porque eran las dos, todavía se tenía que terminar una fosa nasal y tenía que hacer el mismo procedimiento a la otra. Y el tipo se quedó como raro, ¿no? Y como respetando mi decisión en ese sentido, diciendo, bueno, no, si no se procede, pues no se procede, ¿no? Como viendo a mi madre en forma de aprobación de no, yo estaba tan decidido y tan determinado que no lo permití proceder. Cuando tú me dijiste, dentro de ese recuerdo, velo a los ojos, yo lo que percibí fueron pupilas verticales. Y ahí empezó el desentramado, ¿no? De lo que pudo haber sido un presunto reptil, quizá trabajando en otro plano dimensional, en el avatar de este humano, en la botarga de este humano, realizando estos procedimientos. Y ahí tú ya me empezaste a comentar lo que estaba sucediendo en realidad. Si quieres te cedo la palabra. Tal cual, desde que identificaste esas pupilas verticales, luego de estar experimentando esa situación de la infancia en primera persona, también te pedí que salieras de tu cuerpo y que lo vieras desde afuera. Cuando saliste de tu cuerpo y observaste desde afuera ese lugar donde estabas, pudiste apreciar en su totalidad la fisionomía de ese doctor, que prácticamente lo describiste como un reptil con una bata blanca. Sí. Así muchas personas se encuentran con casos similares. Y tal como lo mencionaste, esa entidad manejan y controlan cuando quieren, cuando tiene que ver con su proyecto o se altera su proyecto, tienen a intervenir o pueden intervenir a cualquier persona para que ese reservorio, ¿ya? Que así nos llaman a nosotros, ese reservorio no se le escape del proyecto. Y el objetivo que descubrimos ahí justamente poder limitar todo lo que hoy vienes desarrollando. Sabían obviamente en qué te iba a desenvolver y lo querían limitar. Y ese era como el fondo de todo esto, impedir que tú comuniques, entregues esta información, todo lo que vienes haciendo hace mucho tiempo, porque ya entendemos de qué trata. Por lo tanto, frenarte, limitarte, era el objetivo principal de estas entidades. Sí, por supuesto. Ahí
yo estaba logrando describirte las cosas y el auxiliar en realidad, Fer, entró en un momento en donde ya tú quisiste profundizar más, porque después me dijiste, este reptil, este médico trabaja solo, y no, yo lo que percibí es que había atrás de él, y repito, lo percibí, no lo vi así pristinamente, lo percibí a otro ser arriba de él que tenía otra fisonomía de otro tipo de reptil, ¿no? Incluso con otro color, incluso con una cabeza distinta. Yo te estaba tratando de explicar porque me costaba trabajo explicarte lo que veía. Tú me dijiste membranas, sí, es una cabeza rodeada de membranas, es rojizo, y es una jerarquía mayor a la de este reptil que está operando físicamente en mi dimensión y trabajan, ¿no? Y ahí ya entonces entró Fernando, en donde tú empezaste a preguntar más directamente y bueno, estaban tratando de implantar algo directamente a través de mi nariz, ¿no? Que ahí la información empezó a fluir cuando el auxiliar empezó a hacer esta traducción, porque él tiene la capacidad de representar al ser que está actuando y tú tienes la potestad de irle sacando información, ¿no? Correcto, así es. Entonces Fernando ingresa, obviamente, a darte apoyo, y eso obviamente también da más fluidez al testimonio, a la información que se está sacando desde ese momento, de esa línea de tiempo, respaldando también las dolencias físicas que tú venías manifestando. Sí. Y ahí fue cuando identificábamos los implantes. Obviamente esa situación que viviste, ese proyecto, no lo pudieron concretar estas entidades, pero sí, en el trayecto de tu crecimiento, intentaron en varias ocasiones frenarte. Pero tú tienes esa misión en particular, y tiene que ver también con la luz que tienes en tu genética. Por lo tanto, también tienes esa protección adicional que limita o les complica que el proyecto que tienen estas entidades se hubiese concretado. Yo toda la vida he sentido, Patrick, que estoy muy protegido. O sea, no, y no estoy hablando de deidades, estoy hablando de que siento, no me confío, por supuesto, o sea, pero sí siento esta luz de la que hablas, la siento muy presente y sí siento que hay una fortaleza en mí latente y no digo no ser vulnerable en algunos momentos o no ser todo por eso, no estoy diciendo eso, pero sí siento eso de lo que hablas y muchas cosas de las que se dijeron en la sesión me reafirmaron y me confirmaron lo que yo siento, que eso es bien importante. ¿A quién le vas a decir? Yo sé que tengo una luz interna que es poderosa y yo soy como un titán. Pues no, estás loco, ¿no? Y no eres nada, eres como todos. Sí, somos como todos porque estamos aquí experimentando lo mismo, pero en esencia, adentro, todos somos súper poderosos, no lo sabemos y no lo identificamos. Aquí lo que me parece interesante, Patrick, es cuando tú ya tienes un intercambio con la entidad en donde te está hablando a través de Fernando, la entidad superior, la jerarquía del otro reptil, y le empiezas a sacar información y le empiezas a decir por qué estás haciendo esto y ya empezamos a ver, ¿no? Porque él no queremos que tal, y entonces estamos impidiendo su desarrollo. Inclusive me intentaron desvivir de niño en un evento principal que te conté, donde yo apenas caminaba, no hablaba y fui directo a un pastillero que tenía mi abuelo porque eran pastillas para dormir y me lo tomé pensando que eran dulces y ahí casi no la cuento, pero no le salió. Y luego pasó este evento de la preadolescencia donde identificamos estos seres, pero a ver, a lo que quiero llegar, Patrick, cuando tú ya estás estableciendo un diálogo con esta jerarquía, que inclusive tú mismo me preguntas a mí cómo se llama, yo inclusive te digo un nombre porque me llega un nombre, o sea, me dicen nombres que no son comunes, te llega pues tú lo verbalizas lo que te llegue y eso es sin intelectualizarlo, tú ya empiezas a tener un diálogo con este ser. ¿Qué es lo que hace, Patrick, que cuando están en esta circunstancia estos seres estén indefensos, por así decirlo? O sea, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no se doblegan? ¿Por qué entran tan fácilmente a un diálogo? ¿Qué es lo que sucede, Patrick, que hace que estén obligados a responder todo lo que tú preguntas y además a ser aniquilados? Porque yo me imagino que en ese momento ellos lo saben, ¿no? Que ahí se acabó el cuento. Sí, sí. De hecho, en muchas ocasiones cuando ingresamos identificamos algunas entidades
Algunas son más rebeldes, intentan activar algún tipo de camuflaje, ataque o defenderse. Y aquí es cuando hay que dimensionar las líneas de tiempo. Cuando también mencionamos que las líneas de vida son individuales. La entrevista anterior que hicimos yo te mencionaba que tú nunca vas a llevar a alguien a que evolucione. El trabajo es individual, es personal. Es decir, cuando nos enfrentamos a estas entidades, el terapeuta, en este caso, yo abrí la línea de tiempo en paralelo a lo que está transcurriendo actualmente. Por lo tanto, yo manejo esa línea de tiempo y todo lo que aparezca y todo lo que se muestre o con que lo encontremos, yo la voy a condicionar, yo la manejo, no la estoy induciendo, no, simplemente puedo adelantar el tiempo, irme hacia atrás, paralizar ciertos eventos, elementos, yo manejo la línea del tiempo. Y es ahí donde aparecen estas entidades y gracias a ello podemos obviamente tener el control, más aún con el respaldo que nos dan los seres luz, que eso es importante. Un independiente de que pueda manejar líneas de tiempo, aún así, dentro de lo poderoso también que somos, pero aún así ellos tienen ciertos mecanismos, cierta inteligencia para poder generar algún tipo de ataque hacia nosotros. Y ahí es donde los seres luz también nos complementan y gracias a ellos también podemos cumplir la misión. Como te mencionaba la vez anterior, caso de una persona que fue atacada en plena sesión, no fue extremo, simplemente la paralizaron, estuvo 1 hora con la mirada fija, sin pestañear, porque la entidad era muy poderosa, muy poderosa. Entonces, al abrir una línea de tiempo en paralelo, esta línea de tiempo está bajo el control del terapeuta y protegida por los seres luz que nos acompañan en el proceso. Ahí cuando ya podemos hacer la eliminación, desparticularizar y sacar de toda la línea de tiempo a la entidad, de línea de tiempo de la persona que dio el consentimiento, porque la entidad perfectamente puede estar vigente en un familiar cercano, en un amigo o cerca en el entorno, pero es porque la línea de tiempo es individual. Esa persona, a través de un pacto, de un contrato, de un acuerdo, de alguna petición, le da vigencia a esa entidad en su propia línea de tiempo, pero esa entidad ya no está en la persona que consultó. Y me llama la atención, Patrick, que contestan lo que les preguntas. ¿No pueden mentir? ¿Por qué contestan Sí, tan fehacientemente? sí. Como son los reyes del engaño, lo primero que le viene primero es negarse a responder. Uh-huh. Sin embargo, la luz que nosotros emanamos le molesta, le incomoda, el esquema. Si se ponen más rebeldes y no quieren entregar información, podemos acercarlos, podemos tocarlos, podemos encapsularlos, podemos tirarle fuego, podemos cortar una de sus colas. Eso se puede hacer con la luz. Entonces saben a lo que están expuestos si se niegan. Como también hay casos donde la entidad lo tiene muy claro y entrega toda la información de una, súper complaciente, súper amable incluso en algunos casos, ¿ya? Pero en la mayoría estos son, son rebeldes principalmente, son rebeldes. ¿Cómo pueden actuar así si saben que están en un proceso en el cual van a ser desintegrados? O sea, ¿por qué cooperan si ya saben que se acabó ahí su camino? Hay un bajo porcentaje donde la entidad muere con las botas puestas. ¿Qué Ya. quiere decir? Que en el fondo mantiene su temperamento, no entrega información y elimíname, no saco nada con responderte, prefiero que me mates, sácame de aquí, ya tengo súper claro que mi proyecto no se concreta. Se dan en muy poco porcentaje donde muere ahí con las botas puestas la entidad. Claro. Pero se doblegan porque también en el trayecto no tenemos los seres luz no se caracterizan por torturar, ¿ya? Pero cuando se induce obviamente a un cierto sufrimiento a la entidad, ¿ya? Tiene que ver con un tema de causa y efecto, se lo merece de cierta forma, está permitido, la conciencia creadora da esa facultad para poder llegar a otro nivel para que suelte información a la entidad. ¿Qué sucede cuando se les desintegra? ¿Dejan de existir en su totalidad o hay algo que transmuta como hay algún tipo de alma o de espíritu que pueda trascender o se desintegran por completo al no estar conectadas a la fuente? Se desintegran completamente. Tal cual como mencionas, no tienen ánima, no tienen alma, no tienen sistema límbico, no tienen de dónde aferrarse una vez que pierdan su capa protectora, por llamarlo así. Entonces se desparticularizan, pero como te menciono, pero perfectamente puede quedar
vigente, puede estar acechando a otra persona, cosa que nos hemos encontrado en otras sesiones con una entidad que ya eliminamos y aparece este y dice, oh, otra vez ustedes, ¿por qué reclamando? No sabe lo que le espera. ¿Cómo se desparticularizan y pueden volver a existir? No vuelve, se desparticulariza y queda eliminado 100% de la línea de tiempo de la persona que Ah. conscientemente pidió eliminarla. ¿Brincan a otra? No, Ok. las líneas de tiempo son individuales. Por lo Ya, tanto, perdóname, por te cada ser entendí. humano, Ya. claro, por cada ser humano hay una línea de tiempo. Y por cada ser humano existe un sistema, un dominio, una cantidad de entidades. Y las que mantenga, que las estén acechando, tiene que ver con sus acuerdos, pactos y contratos. Mientras no los elimine de forma consciente, van a seguir vigentes. Y esa entidad normalmente acecha a muchas personas dentro del holograma Tierra, en diversos países puede ser incluso, pero si la persona toma conciencia y la quiere eliminar, se va, se desparticulariza y no está en la línea de tiempo de la persona que consulta. Pero puede estar en en la línea de tiempo de otra persona. Correcto, pero no va a molestar más a quien identificó el contrato y lo sacó de su vida. Hmm. Ya, es que yo estaba pensando también que esta misión, Patrick, era irlos terminando uno a uno, pero así es un poco complejo, ¿no? O sea, imagínate cuántas líneas de tiempo existen fuera de una realidad, ¿no? Entonces, Totalmente. digo, Ahí es es una... cuando cuadra mucho más la verdadera responsabilidad del ser humano en hacerse consciente de qué trata este juego, y una vez que te haces consciente, ir conociendo las directrices y luego comenzar a eliminar, cortar todo lo que vienes trayendo de vidas anteriores. Esa es Claro, la otra trampa del karma. En el claro. fondo no saber cuál fue el contrato que firmaste, Ujú. pero cuando lo identificas tienes esa facultad por conciencia y por conexión con tu espíritu, con tu chispa divina. Llegar a eso es lo que estas entidades no quieren. Y Sí, cuando llegas puedes hacer ese corte. Entonces cada persona vive en base a sus creencias, a sus ideales, a su proceso evolutivo. Y si en algún momento este tema le llama la atención, resuena y dice, mira, esto en realidad puede ser justamente lo que estaba buscando, esto me permite entender por qué estoy sufriendo, y ya no tanto tiene que ver con el karma, con el dharma y someterme justamente a respuesta que ciertas ideologías de la nueva era tienden a dar conformidad. Esto va más allá y tiene que ver con el proceso individual de cada ser humano. 100%. Sí, así es, Patrick. Y estas entidades tienen también muy claro cuando alguien tiene proclividad a la luz o a tener esta conciencia de luz, o aunque no sepa nada porque lo han mantenido o se ha mantenido fuera de esta conciencia, tienen muy claro también, porque sí son muy inteligentes y muy manipuladores, pero también tienen claro cuando una persona los podría, su energía es tan presente y tan fuerte que tienen cautela, ¿no? Tienen Correcto. cautela, pero igual operan. O sea, siguen operando de una manera, pues sí, bastante incisiva, pero por eso no actúan igual en ciertas personas que en otras, supongo yo. Supongo que habrá personas más vulnerables que tengan menos conciencia de su luz o de su poder, en donde estas entidades, y sobre todo cuando hablamos de adicciones, ¿no? Porque eso todavía entierra más esta capacidad humana de luz. Imagino que ahí es donde se ensañan más, cuando hay una persona que está frecuenciando bajo en energías bajas de tristeza, de depresión, de ansiedad o de adicciones. Correcto, la persona queda sometida justamente al manejo de estas entidades. Cuando estás ya con fármacos psiquiátricos o que básicamente alteran la percepción de la realidad, ya no estás con tus cinco sentidos, entonces ya la decisión no es clara. Estás completamente siendo manejado por estas entidades y es fácil parasitar a esa persona, seguir vampirizándola, extrayéndole su energía, someter a la familia. Esas son las personas más expuestas que si bien tiene solución, pero es un proceso diferente. Hay protocolos para todo. Normalmente con las personas que no están en sus cinco sentidos, trabajamos de forma indirecta a través de un familiar. Entonces el familiar, que tiene relación energética directa con la persona, permite desde ahí comenzar a botar las barreras o directamente eliminar las entidades, quitarles algunos dispositivos que la luz nos permita de esa persona afectada. No podemos quitar todo de una mientras nos dé el consentimiento.
Y el objetivo es ello, a medida que vamos sacando los dispositivos, la persona va tomando conciencia al punto de que verbaliza querer sanarse o solicitar algún tipo de ayuda, ya que antes eso no lo veía y no era una posibilidad latente. Una vez que sacamos ciertos dispositivos, la persona como que toma cierto, capta la realidad, capta que está enferma, siente que hay algo que no concuerda con su biología o con su pensamiento y accede a la ayuda. Y así se van caminando hasta que la persona pide de forma directa este tipo de intervención y ahí con esa petición o consentimiento tenemos la autorización directa para eliminar a las bestias que lo están sometiendo. Patrick, y una vez que uno queda limpio, digamos, que se desintegra a las jerarquías que están trabajando, digo jerarquías porque en mi caso era un jefe, un manipulador y habían como 40 también ahí tratando de orquestar cosas y queda desintegrado el jefe y quedan desintegrados todos como en las películas de vampiros, ¿no? Que eso está buenísimo. Se van porque vienen de la misma línea energética en el trabajo conjunto que hacen, entonces se desintegran todos. Pongamos mi caso como un ejemplo. En mi caso se trabajó así. Inclusive tú me dijiste, ¿qué le quieres decir a este compadre? ¿Le quieres preguntar algo? No, no te quiero preguntar nada. Te vas a ir, pero directito a desintegrarte a la luz. Y empezó a tener una reacción, ¿no? Pero bueno, en este caso, Patrick, ¿qué pasa? Ya, pum, se desintegra, deja de actuar, se desintegran los implantes, que ahí quiero comentar algo. Lo estoy observando, no me quiero adelantar a decir algo súper concreto, pero uno de los problemas que yo tenía venía de las lumbares. De hace 7 años que yo tenía este problema, que yo me he hecho de todo, acupuntura, energía, fármacos, todo. Y está muy complicado. Entonces justamente uno de los implantes o de las cosas que me trataron ahí de poner para irme frenando estaba en las lumbares y era precisamente eso lo que me estaba ocasionando tanta molestia y seguramente literalmente intentaban detenerme o ralentizarme mediante esa situación física, energética. Y cuando salió este implante se desintegró, se destruyó, que además lo describimos, que era una especie como de varillas que formaban una especie como de enramado con puntas y además como una especie como de araña con una luz roja extrañísimo. Queda desintegrado. Yo te puedo decir que estoy observando, pero sí sentí un cambio. O sea, estoy observando cómo me estoy sintiendo de las lumbares porque creo que sí se aligeró, sí ya no es tan persistente y sí está como cediendo, no sé, esa región muscular está, o sea, mejoró. Lo sentí inmediatamente después de la sesión que había como aligerado, vamos. Entonces eso me pareció importante mencionarlo. Te digo, no me quiero aventurar a dar un decreto absoluto de sí, ya quedé, estoy perfecto y ahorita, pero sí te quiero decir que sí he sentido una ligereza en esa área, ¿no? Y una diferencia. Y tú me comentabas, se van a sentir más cosas, porque después de un proceso de desintegración que te tenía atrapado y esas entidades ya no están, tu ser va a fluir mucho mejor y tu conexión con tu ser luz va a hacer que las cosas tengan otra dinámica. Entonces, ahí te lo quería dejar en la mesa porque no te lo dije fuera del aire para comentártelo ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa en estas dos vertientes? Una, obviamente ya no tienes eso encima y tu vida debe de empezar a tener otro tipo de dinámica. Dos, se puede volver a pescar te puede volver a parasitar alguna de estas entidades una vez que ya quedas limpio. Mira, somos seres multidimensionales y el objetivo es que la persona se haga responsable y tome conciencia de todos los factores en lo posible que están desencadenando algún tipo de anomalía en su bienestar. Con la intervención que realizamos hay un trabajo bien potente, por eso la investigación de buscar al obrero que está ahí abajo ejecutando, moviendo los dispositivos, actualizando, hasta llegar a la jerarquía y todo el grupo que viene acechando a la persona, independiente de la raza. Una vez sacamos y quitamos todo esto del astral, eliminamos a todo el batallón, a su jefe y a los dispositivos, lo sacamos, lo inhabilitamos, lo sacamos y lo destruimos de tu cuerpo, ya es un cambio importante. Ya tu cuerpo o tu biología se desbloqueó y permite de que los procesos de autocuración y sanación comiencen a concretarse. Pero, como mencionaba, somos seres multidimensionales. En el plano físico, donde estamos, tenemos que crear hábitos adecuados para potenciar ese proceso de autocuración. Ahí es cuando te mencionaba que es importante
tener detalles, exámenes incluso, que bienvenidos sean, exámenes tradicionales, ver las analíticas, que entrega aspectos importantes para ver si existe alguna deficiencia, alguna materia prima, algún nutriente en particular que esté contribuyendo al desgaste osteoarticular, por ejemplo, si hablamos de las zonas lumbares. Si requieres, que si yo, alguna movilización mecánica con un quiropráctico, osteópata, para ya ahora que está desbloqueado todo esto, no está el dispositivo, se ajusten y vuelvan a tener la movilidad adecuada a tus articulaciones. Entonces, desde ya, la idea es complementarlo con un proceso biológico como corresponde, un autocuidado, ¿ya? Entonces, cuidamos el plano físico, ya el plano astral está protegido por tu aspecto luz, con el cual se hace fusión y se libera en el proceso, pero hay que tomar responsabilidad del autocuidado. Eso es fundamental. Ahora, uno siempre está expuesto de que aparezcan otras entidades. Entendamos, estamos en un juego que le pertenece a estas entidades. Seguimos dentro de esta granja humana, como decía Freixedo. Por lo tanto, tenemos que saber jugar hasta el final. Ya estamos acá. Y jugar hasta el final significa ser consciente, acecharnos, contemplar situaciones que no nos hagan caer en situaciones o emociones negativas, en la pena, en la angustia, en la amargura. No actuar de forma visceral, frenarnos, contemplar y saber qué camino tomar. Saber de forma consciente qué camino quiero transitar, qué paso quiero dar. Y eso significa ser consecuente en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Es un trabajo diario y si lo haces bien, aunque sea, cuando termine la jornada le digo a las personas, hiciste algo, te fuiste a acostar y revisas el día, si en realidad hoy día hice esto diferente, sentí amor, cumplí con esto que en realidad estaba procrastinando, eso ya dice mucho. Y al otro día hace otra cosa más, y al otro día algo más. Y de repente te vas a dar cuenta que generaste un gran cambio. Cambiaste tus hábitos, tu cuerpo lo va a somatizar, vas a conectar más con tu amor, y a estas entidades, la otra que te están mirando, porque como tienes ahora más luz, les va a costar acercarse, la van a pensar antes de venir a colocarte un dispositivo, un implante, y hasta vas a identificar en caso que se arriesguen a acercarse a través del sueño o durante el día a través de alguna acción cotidiana que te haga o quieran hacer que tú pierdas el foco, que caigas en la trampa. Lo vas a poder identificar porque la persona está atenta. Y ese es el objetivo. Y además, Patrick, es interesantísimo que tú seas naturópata y que además seas terapeuta de este tipo de situaciones, porque ahí tocamos el tema interesantísimo que tú también hiciste una muy buena pregunta en mi sesión, ya al ser luz, cuando estaba integrado, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que es tener buenos hábitos para estar limpio y desparasitarte, y encontramos ahí una respuesta. Sí, los parásitos trabajan para estas entidades, porque si tú estás parasitado, para ellos es más fácil encontrar la frecuencia para poder interactuar en ti en un plano no físico, ya que tienen aquí quien está actuando en un plano físico en su misma frecuencia. Esto fue muy interesante y confirmó muchas cosas. Entonces, al ser tu naturópata, puedes llevar de la mano este proceso de una manera en la que tenga un mantenimiento, ¿no? Pues ya te liberaste y al rato te vuelves otra vez a parasitar físicamente y te vas muy seguramente a parasitar de otras cosas, ¿no? Y no es nada más físicamente lo que comes, porque todo tiene que ver, todo tiene relación. Todo lo que tú consumes en general te está creando una frecuencia específica en ti. Entonces fue muy interesante sí confirmar que los parásitos físicos tienen relación con estos otros parásitos, porque son parásitos. Es así. Parasitosis interna también habla de parasitosis externa o desde el astral. Van de la mano. De hecho, el sistema alimentario a nivel global está completamente manipulado para que incorporemos pseudoalimentos, generemos fallas en nuestra biología, estemos carentes de materias primas que potencien nuestras funciones o elementos directamente manipulados con neurotoxinas y que facilitan la proliferación de patógenos, de microorganismos patógenos, de parásitos directamente, por ejemplo, los metales pesados. Sí. Entonces existen varios alimentos, incluso algunos medicamentos que contienen estos metales pesados. Y mientras más de estos elementos tienes en el cuerpo, más facilita
el crecimiento de parásitos. Y por ende, desde afuera, por frecuencia, estas entidades ya tienen su fisura energética que querían provocar y comienzan a implantarte, a alterarte. Y es tal cual, mientras más parásitos tienes en tu organismo, más entidades, más dispositivos o más intrusión de parte de estas entidades regresivas o arcónticas estarán sobre la persona. Claro, y nosotros lo hemos dicho incansablemente en el programa, tenemos que ir hacia un protocolo de desparasitación, tenemos que limpiarnos por dentro, tenemos que cambiar nuestros hábitos, porque igual es lo mismo de Patrick, si Patrick interviene y te hace una liberación y luego te vuelves a meter al lodo, pues otra vez va a ser muy factible que vuelvas a tener problemas. La situación es mantenerte fuerte, mantenerte poderoso como la esencia que somos de soberanos luz para no volver a ser presa de estas situaciones, pero hay que empezar también por lo que uno tiene a la mano, que es su cuerpo físico. Entonces nuestro trabajo es mantener hábitos que mantengan lejos primero a los parásitos intestinales y bueno, por supuesto esto tendrá relación con el otro lado, pero para eso también hay expertos como Patrick que pueden ayudar a hacer esa limpieza y esa liberación, pero va de la mano y por eso es tan, siempre me pareció tan interesante, Patrick, que fueras naturópata. Eso es perfecto porque es el enlace para poder prevenir y mantener, ¿no?, una situación de estas al margen. Ahora, Patrick, ¿qué viene? Porque ya nos estamos dando cuenta que estamos en este juego, que están estas entidades, pero también que sabemos cómo quitárnoslas de encima con una asistencia como la tuya. Y sin duda nosotros también tenemos que aprender a expandir nuestra propia luz, a trabajar en nuestra fortaleza interna y externa para ser cada vez más soberanos. Pero ¿qué es lo que viene con esta ola de darnos cuenta de cómo está sucediendo este juego? Se viene un cambio en donde estas entidades ya sepan que está a punto de cambiarlo todo y que ya no vamos a ser los corderitos de su granja. Lo saben. Hay una iniciativa por parte de ellos para, qué sé yo, actuar ahora como no actuaban antes, o qué es lo que se viene, Patrick, qué es lo que se viene en este futuro inmediato. Mira, interesante pregunta, ya que aquí convergen todas las grandes profecías, lo que nos decían las antiguas civilizaciones justamente del periodo en el que estamos transitando. Estas entidades son muy inteligentes, por lo tanto iban a actualizar el mecanismo de control. Lo hicieron hace siglos atrás con creencias, dogmas, a través de instituciones religiosas. Luego, obviamente, nos crearon esta conversión, actualización a través de la nueva era, de ciertas disciplinas, técnicas, e incluso también existen algunas filosofías que tratan de imponerla, es esta y tienes que irte por aquí, y este es el personaje, y esta es la filosofía. Entonces suena mucho cuando nos impusieron aquel libro, cuando llegaron a América, en ese famoso genocidio que bautizaron como descubrimiento de América. Bueno, ahí nos impusieron, ¿ya?, doctrina totalmente. Entonces hoy día hay una actualización de ello. Sin embargo, aquí comenzamos a filtrar desde el sentir, lo que te resuena, lo que te genera una expansión de luz, una paz y un bienestar, no en una postura de ir al choque, de ir a la guerra, de que no, si eso hoy día se puede medir la frecuencia de luz, la frecuencia de amor versus la frecuencia del miedo. Entonces hay una gran diferencia, son opuestos que no se enseñan, claro, pero hay algo que nos lleva a otros niveles que tiene que ver con la luz, con la alta frecuencia. Como mencionaba, aquí convergen las profecías, ya que la Tierra, el holograma Tierra, su frecuencia Schumann también ha ido incrementando. Normalmente estaba en 7, 8, hoy día ya está sobre los 50, y nuestro cuerpo no está diseñado para resistirlo, pero sí para adaptarse. Y en la adaptación hace que nuestro factor genético, nuestra cadena ADN, incremente una mayor cantidad de cromosomas. Eso básicamente hace que se genere luz, más luz en nuestra constitución base, en nuestros átomos. Por la misma razón, estas entidades sabían que llegaba este momento. Intentaron frenar incluso la llegada de nuevas razas de seres de silicio, niños de silicio, que hemos encontrado mucho en diversas sesiones. Para frenarlos, obviamente, crearon este famoso protocolo a nivel mundial, donde nos encerraron, obviamente,
para limitar que se activara ese ADN de estos nuevos niños. Por la misma razón, los abortos espontáneos que están a la orden del día, entre otros efectos, como efecto secundario directamente de ciertos fármacos líquidos por ahí. Sí. Bueno, entonces no lo han podido frenar, no le ha resultado como quieren. Y estos niños de silicio están llegando, se están acoplando a la nueva frecuencia del planeta, están llevando la vibración mucho más arriba. Y lo que nos hemos encontrado también en la actualización de las formas de sometimiento es que estas entidades no se exponen directamente ahora con los aspectos físicos, con nosotros, ya con la humanidad. Entonces lo que envían ellos es tecnología, una especie de drones, que básicamente es inteligencia artificial, que tienen sus soldados, esta inteligencia artificial, y estos soldados son los que se acercan y ejecutan la actualización de los dispositivos, de los implantes, de la manipulación de los aspectos físicos o contenedores. Pero la jerarquía está escondida en la cuarta dimensión. Está allá. Desde allá envía la orden porque los seres luz, por acuerdos universales, llamémoslo así, o multiversales, no pueden ir contra ciertos protocolos. No podemos llegar y aparecer en la cuarta dimensión y destruirlo a todos, como mencionaste delante. No. Hay procesos, hay protocolos. Y ellos saben que están perdiendo terreno y utilizan esta inteligencia artificial ahora para poder acceder o manipular a las personas. Eso es lo que están haciendo. Y lo hemos encontrado, por ejemplo, en los últimos 2 meses, en varias sesiones que hemos realizado. Y nos hemos encontrado con mucha inteligencia artificial y llegar a la jerarquía se ha hecho un poco más complejo. Pero aún así, tienen los días contados, se está incrementando la luz en el holograma Tierra, la gente está tomando conciencia, se está dando cuenta que no hay que buscar tantas cosas afuera y que todo está dentro de nosotros, desde el sentir, desde el amor. Somos fractales de luz, somos chispa divina, somos ánima y aquí está todo. Por supuesto, Patrick. Además, algo muy interesante que mencionas es, yo lo tengo en esta mesa de información y divulgación, una serie de comunicadores y divulgadores de distintas índoles, y aquí yo lo que siempre les digo, esta es la información, pero tu trabajo es encontrar la verdad en tu corazón y resonar con lo que es correcto para tu propia evolución. Y la gente muchas veces dice, ¿cómo? Y tú lo dijiste, todo lo que te haga sentir una elevación de tu ser, una potencialización de tu ser, amor, luz, equilibrio, plenitud, es decir, frecuencias elevadas, es por ahí. Los mensajes que te alejan de ello y que te incitan al odio, que te incitan a la depresión, a la angustia, a no saber todo esto, obsérvalo porque algo te está queriendo decir y no tienes que tomarlo si no quieres. Es ahora una etapa en donde también nos vamos a dar cuenta de la separación de los discursos. Yo empecé este trabajo hace 2 años y se ha venido aclarando cada vez más. Yo mismo he estado cada vez más claro en cuanto a quién quiero y a quién no quiero tener en este espacio, porque si bien yo no puedo hacer la tarea por nadie más y mi trabajo es dar la información para que cada quien la desmenuce, sí tengo que tener una cierta apreciación de la comunicación actual para que sea vigente con lo que resuena en el ser, en lo profundo de nuestra conexión absoluta. Y esta conexión no puede estar lejos del amor, porque si está lejos del amor, entonces estamos del otro lado, del lado que no nos interesa estar, del lado que no nos conviene estar. Ahora, se habla mucho, Patrick, de todas estas entidades, estos parásitos, estos reptiles, estos tal, pero no se habla lo suficiente de la integración del ser luz. Y este ser luz, una vez cabe mencionar que desintegras a estas alimañas, haces esta fusión porque tienen de alguna manera atrapada esta esencia de luz, la tienen atrapada para que no se integre a ti y no seas uno con esa esencia luz. Claro, así es más fácil manipular. Pero una vez que se hace este trabajo, Patrick, ¿nos quieres explicar cómo funciona el que se integre tu cuerpo luz, tu inteligencia y tu ser luz en ti y qué es lo que empieza a suceder? El primer acercamiento que hace referencia a ese aspecto luz es cuando las disciplinas New Age nos hablan del doble cuántico o el yo superior. Sin embargo, claro, siempre lo vemos como simplemente a lo que tenemos que llegar a medida que vayamos evolucionando y tomando conciencia. Pero, literal, tenemos un aspecto luz que está atrapado a causa de estas entidades. Ellos, para poder acercarse a nosotros, nos separan de esta conciencia luz, de aspecto luz o humano luz. ¿Ya? De esa forma, ellos se pueden acercar a nosotros. Si no, obviamente,
no pudiesen hacer su trabajo, pueden ser eliminados, etcétera. Entonces, nos separan del humano luz, lo atrapan en su cuarta dimensión, en sus laboratorios, qué sé yo, y nos colocan este traje biológico e ingresamos a este holograma Tierra. En la investigación, independiente que la persona tenga un beneficio por su motivo de consulta, tema de salud, económico, social, laboral, etcétera, el fondo de la investigación es saber quién tiene a su humano luz, liberarlo y que fusione con su plano, con su aspecto físico. Eso va a incrementar su frecuencia y vibración, va a tener una conexión directa con el amor. El amor no es de este traje biológico, el amor no es de esta carcasa, el amor es la luz de nuestro humano luz, y cuando tenemos en algunas ocasiones en el transitar de nuestra vida un gran afecto, un gran amor por diversas situaciones, ese amor viene de nuestro humano luz. Son chispazos que Él nos envía para que conectemos, para que nos cuestionemos, para que intentemos seguir la misma línea de ese amor, de esa alta frecuencia. Y lo que hacemos en la investigación es liberarlo, eliminando todas las bestias que mencionamos, y hacemos la fusión. Antes de ello, incluso, más lindo es que tu humano luz habla contigo, conversa, le pregunta lo que tú estimes conveniente, las dudas que tengas, conversa, te da su nombre. Y acá también aclaramos, porque el nombre es simplemente porque el ser humano en esta tierra le gusta tipificar, necesita identificar algo. Ellos en las dimensiones más elevadas se manejan a través de la energía, de la frecuencia. No tienen nombres específicos. Pero acá simplemente, como un tema simbólico, el aspecto luz le da un nombre a la persona, como también en tu caso, por ejemplo, tú bautizaste a tu humano luz. Tú le diste su nombre, el que te resonaba a ti. Ujú. Y él lo aceptó feliz y estaba contento y luego fusionó contigo. Y eso incrementa tu frecuencia de vibración, te protege, te aleja a estas entidades, te va a advertir en caso de que, por ejemplo, en el sueño intenten sabotearte, ingresar algún dispositivo, querer implantarte, instalar algún portal en la casa. Tu mano luz te va a advertir, te va a despertar, te va a enviar esa corazonada, que sientes algo, quiero tomar alguna decisión, pero tu corazón te dice, mira, es por acá, no Ujú. por allá, independiente que sea muy atractivo, muy beneficioso. Hace pocos días hablaste justamente de un viaje que tenías, pero lo sentiste acá y tomaste otra decisión. Correcto. Cuando conectamos con ellos, ellos son señales que estamos fusionando con nuestra alta frecuencia, con nuestra luz, y eso se hace desde el sentir, no desde la mente, ya que la mente la manejan estas entidades. Es correcto, Patrick. Y aquí te quería comentar, ¿por qué si el ser, si el humano luz, me imagino que es muy poderoso, es nuestra parte, digamos, luz, ¿no? O sea, ¿qué hay más poderoso que eso? Tal cual. ¿Por, ¿Por qué lo logran atrapar? ¿Por qué si es una parte con tanto poder de nosotros, cómo la logran separar de nosotros y cómo es que logran literal atraparla? Porque la tienen contenida. Bueno, en ese amor infinito que tiene el aspecto luz, o cuando nosotros estamos fusionados y somos solo luz, siempre vamos a querer ayudar o vamos a querer experimentar. Así lo expresaba muy bien Corrado Malanga en sus investigaciones. El ánima necesita de esa experiencia. Claro, y buscando experiencia se encuentra con estas entidades que son los reyes del engaño y le venden una historia respecto a los humanos que están sufriendo en la Tierra u otras situaciones, y por ayudar, por ese altruismo infinito de la luz, caemos en la trampa. Firmamos el contrato y apenas ingresamos acá, de forma consciente, lo decidimos, nos toman el aspecto luz y lo separan por propio consentimiento, por engaño de parte de estas entidades. Ya, ya. Eso ahí tiene mucho que ver con esta teoría demiúrgica, ¿no? Pero ahí ya entramos en una cosa ya que Oh, confunde porque es sí, un camino donde la gente misma luego no sabe, ¿no? Pero pues por eso decimos, donde resuene el amor y donde resuene la luz, por ahí va. Y por último, Patrick, eh, esta situación de mantener el humano luz integrado a nosotros nos ocupa lo que ya habíamos hablado, albergarlo en un lugar en donde él pueda estar. Porque yo imagino que si empezamos a ir a frecuencias bajas en nuestros consumos y en nuestros hábitos, le va a ser muy difícil quedarse acoplado. totalmente. Él manifiesta directamente cuando
tenemos algún caso y la persona está muy dañada físicamente, le dice que tiene que tener hábitos saludables, encauzar su comida con alimentos que eleven su vibración o que hagan una biología más acorde y adecuada para sostenerlo. Entonces, esa es la responsabilidad. Sin entrar, obviamente, en una filosofía más profunda o la teoría demiúrgica, como mencionaba. Claro, no todas las personas van a buscar o van a indagar o van a investigar de forma fehaciente, contrastar información de diversas líneas, ¿no? La dueña de casa, el campesino que quiere conectar con el amor no se va a comer una cantidad de libros, no va a seguir una filosofía, no. Pero cuando tú resuenas y activas el amor, eso se siente. Y por resonancia y por frecuencia va a atraer lo que acorde a esa vibración. Y eso es la base, y eso es de lo que nos separamos, y eso es lo que también hicieron estas entidades, que nos separáramos del sentir. Porque si estuviese a la orden del día el sentir, sabríamos que si vamos a ese lado, no, está muy oscuro, no me resuena, lo rechazo, mi cuerpo como algo reacciona, me voy por acá porque es más cómodo, me da alegría, me da paz, bienestar. El sentir es fundamental para encauzarte en este proceso de sostener al humano luz, de incrementar tu chispa divina, de que irradies también a tu entorno. Cuando hacemos la sesión y una persona en la familia se libera, sacamos las entidades, conecta con su mano luz, se siembra esta semilla y comienza a impregnar al entorno. Y vemos como también los familiares comienzan a tomar sesiones porque le hace sentido, porque sienten un cambio en la vibración de la casa, de la familia, en la dinámica cotidiana, incluso en el trabajo, en otros lugares. Es el sentir. Eso nos dice por dónde guiarnos, nuestra brújula. El sentir está asociado con el amor y eso incrementa nuestra frecuencia y vibración. Justamente, Patrick. Ya para ir cerrando, porque esto que voy a sacar ahorita es tema para otro programa completamente. Pero ahora que dices de, por ejemplo, la alimentación, tú al ser un naturópata, que además eres vegetariano, como yo lo fui 11 años, pero yo te comentaba, era un vegetariano que a pesar de que hacía ejercicio y que según yo cuidaba mi alimentación, no estaba sano, no estaba totalmente sano, estaba muy inflamado, estaba consumiendo mucho almidón, mucho carbohidrato, muchas cosas que yo pensé que eran buenas, que no eran buenas, y entonces eso me llevó, después de mi desparasitación, de mi primer proceso fuerte de desparasitación, me llevó a hacer una dieta similar a la dieta keto, en donde ya solo consumía vegetales y cierto tipo de proteínas ya de origen animal, y eso le dio a mi cuerpo, le regresó esa fortaleza, le regresó esa ligereza, porque le quité todas las harinas, le quité todas las azúcares, le quité todos los almidones y ahora mi cuerpo opera mejor. Sin embargo, claro que pasé por ese juicio propio de decir ya no comí animales y ahora estoy volviendo a comer, hasta que entendí que tienes que cuidar el balance perfecto de tu avatar para funcionar correcto en todos los planos. Ahora, muy probablemente llevemos cierto tipo de alimentación que no la hacemos correcta y por eso luego caemos en esas ciertas trampas también, porque en este New Age, si no eres vegano y si no eres vegetariano, entonces eres un mentiroso y eres alguien que se contradice y eres alguien que está comiendo cadáveres y eres alguien que es un desgraciado, ¿no? Siendo que yo vengo de un punto en donde yo amo a los animales profundamente y siempre trato de ver cómo puedo contribuir a su reino. Por eso es que dejé de consumirlos y ahora me encuentro más sano consumiendo en ese sentido la proteína animal que la anterior, Patrick. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en este sentido de la nutrición? Está muy satanizado, está bien, está mal. ¿Qué es lo que debe ser lo correcto para el funcionamiento propicio y el equilibrio del avatar? Mira, cuando iniciamos hoy, en este momento, esta entrevista, te mencionaba que todos somos diferentes y la medicina natural ve personas. Cada caso es diferente, independiente que el ser humano sea omnívoro y tenga la capacidad de comer de todo, pero cada humano es diferente. Lo más importante que quiero destacar es que tú tuviste la experiencia, estuviste en una línea, en el área de nutrición, luego pasaste a otra, y viste cómo reaccionó tu cuerpo, lo experimentaste. La experiencia es importante para todo proceso, desde lo que estamos mencionando respecto a la conexión con el amor, con las tendencias a ciertas disciplinas, técnicas o ideologías. La experiencia es fundamental. En el área de la medicina natural nos enfocamos en saber cuáles son la carencia nutricional principal de la persona. ¿Ya? Claro, le puede estar carente de proteínas,
ideal que consuma proteínas vegetales, porque uno ayuda al planeta, es una proteína limpia, se incrementa su frecuencia de vibración. Sin embargo, puede que eso no sea sano para la persona y tiene que ver con la constitución de cada ser. Entonces, lo principal, aparte de la experiencia, es no comer por culpa o no comer con culpa, ¿ya? Porque Bien. también no vas a digerir bien, Claro. por muy vegetariano que seas, por muy vegano que seas, ¿ya? Claro. Tienes que hacer una alimentación acorde a tu biología. Si bien el ser humano se identifica mucho con la carne, es cotidiano hoy en día, tenemos un 98% gen reptiliano, por lo tanto, es mucho más fácil que nos alineemos con ese tipo de alimentación, por un tema genético. Yo, en mi caso, me hice vegetariano, yo comía de todo. Al hacerme vegetariano, bajé casi 10 kilos, ¿ya? Y también consecuente con lo que hago como naturópata. Pero me es cómodo, no sufro por ello, ¿ya? En los primeros días, claro, es diferente cuando haces este cambio. Es normal, es parte del proceso. Pero si tienes la voluntad, te hace sentido, además eres consecuente y cuidas tu cuerpo, sabes perfectamente qué incorporas. Y hay una gran diferencia entre comer y nutrirse. Y la nutrición se desconoce hoy en día. El sistema está diseñado para que tú comas, metas cosas al cuerpo, no cuestiones, por muy sintético que sea, pero es muy sabroso, lo metes igual, pero te estás dañando. Entonces las ideas es hacerlo de forma personalizada. Yo soy muy partidario de la dieta vegana, vegetariana, pero no voy a adoctrinar a nadie con esa ideología porque tengo muy claro que todos somos diferentes, Claro. totalmente. Claro, por supuesto. Gracias, Patrick, por esa ventana de información, porque nos da también esa oportunidad de discernimiento y de pasar los procesos a nivel personal como una experiencia para ver qué es lo que funciona para ti, como lo debe ser con toda esta información también. Así funciona. Muy seguramente tendremos otra disertación, Patrick, porque nos quedamos cortos en el tema. Hay muchas cosas que profundizar. Yo te agradezco infinitamente el hecho de que hayamos tenido esta experiencia con mi sesión para poderla compartir un poco con la gente y para profundizar más, y muy probablemente la gente se seguirá acercando para ver cómo puede entrar en un mayor equilibrio y en una mayor plenitud de vida, que eso es a lo que estamos prontos en estos tiempos ya. Esa soberanía tiene que renacer y resurgir en nosotros, reconectar con esta esencia luz que tenemos, que es muy poderosa, y no quitarnos mérito, sino trabajar hacia ello con voluntad y con la congruencia de lo que se sienta bien en el corazón, como ya lo hemos mencionado. Me despido, Patrick, un placer haber tenido esta charla contigo y te dejo unas últimas palabras para cerrar el programa. Siempre agradeciendo tu invitación, la oportunidad de entregar esta información y siempre dejando la invitación directa a las personas que nos preguntan. Muy interesantes las preguntas que nos hacen y yo dispuesto a responderle. Está todo ahí en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Tú colocas ahí también la descripción. Sí, claro. Así que todos bienvenidos y pudiendo ayudarlos a todos, también nos ayudamos la persona que consulta, el terapeuta, todo el entorno, porque llevamos la evolución y la vibración a otro nivel, a otra octava más alta. Correcto, de eso se trata, y esto es parte de todo este trabajo y esto entramado que nos incluye a todos, Patrick. Y sí, vamos a dejar los datos de Patrick en la descripción de texto de este video para la gente que quiera acercarse más particularmente. Y bueno, Patrick, un abrazo enorme hasta Chile. Saludos a tus auxiliares, saludos a Fer, que estuvo ahí también en nuestra sesión. Ya conversaremos con él en algún momento para que nos dé su intercambio de ideas, y muy probablemente tengamos este acercamiento con la gente que está interesada en poder liberar esta parte de sí y ir hacia su plenitud máxima, que es nuestro potencial y nuestro derecho absoluto. Tal cual. A sentir entonces. A sentir. Un abrazo grande, Patrick. Chao, yo. Hasta pronto, hermano. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que hayan encontrado interesantes los puntos que disertamos en esta entrevista con Patrick Vargas y resuenen siempre con lo que sienten en lo profundo de su ser. Él es el que tiene todas las respuestas
o sea, nosotros mismos, nuestro interior, nuestro ser intrínseco, el que siente, el que no es tan mental, es el que nos guía a través de este proceso, y creo que lo estamos haciendo bien. Así que ánimo y fortalezcámoslo con voluntad y con la propia alineación que nos permita ser siempre nuestra mejor versión. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Hora que se desvela. Bendiciones.